Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la charla hacia una nueva cultura vial organizada por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil junto con la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta charla estará a cargo de Diego De Feo, coordinador del área promocional de convivencia vial. Las preguntas para el orador se realizarán a través de la opción preguntas y respuestas y serán respondidas al final de la presentación. Aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no lleguen a responderse serán contestadas por correo electrónico. Asimismo, a través de la opción del chat podrán realizar consultas de conexión u otro tipo de inconveniente a los usuarios de soporte identificados como MBL y FD. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar nuestra página web www.cepic.org.ar y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Muchas gracias por su atención y nuevamente, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Diego De Feo, pertenezco a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ahora en este instante voy a empezar a compartir pantalla para comenzar con esta capacitación. La idea fundamental es que cualquier duda que tengan, como bien lo decían las chicas, lo hagan y lo transmitan cuando termina la capacitación y comentarles que lo que tiene que ver con esta modalidad, ya lamentablemente Disculpame, por la Diego, pandemia. ¿Sí? te escucho con eco. A ver ahí. Estás conectado Ahí. dos veces, fue por eso. A ver A ver, ahí. Ahí estamos. Ahora te sigue estamos escuchando bien. con eco. Bueno, vamos a Creo ver. que es porque estás conectado dos veces, me parece que es por eso. Bueno, sí, era para ver bien la presentación, pero ya me desconecto. Ahí está. ¿Estamos bien ahí? Te sigue escuchando con eco. A ver, esperemos un segundo, porque yo me desconecté. Se ve que tiene que ver con el sistema. A ver, ahí. Ahí se tiene que calcular yo. Ahí estamos bien. Se sigue escuchando con eco. Bueno, a ver, vamos a dejar de compartir. Yo salí del sistema. Voy a salir y volver a entrar entonces. Ahí está, ahora sí. Ahora se escucha bien, perfecto. Perfecto. Bueno, disculpen entonces. Retomamos con la presentación. Ahora sí, compartimos la pantalla. Bueno. Este nombre y este documento, como ustedes ven, es muy largo, pero es fundamental tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con la educación. En este caso hablamos de educación vial, pero tomamos educación en el sentido que está de moda de todo lo que tiene que ver Perdón, con los... Diego, Sí. discúlpame, se sigue escuchando con eco. Cuando compartís pantalla A se, ver. fíjate Qué raro, si, viste que lo probamos antes y no tenía ningún problema. Vamos a ver acá fíjate cómo si podemos. destildaste la opción de compartir con audio. Tiene que estar Vamos a ver. destilado. Vamos a ver ahora, a ver. Un segundo. A ver ahí. Me parece que ahí vamos a estar bien. Ahora sí. Ahí vamos bien, ¿no? Perfecto. Bueno, disculpen entonces. Decía, hablamos de educación, pero a lo que nosotros nos importa es tratar de generar una nueva cultura vial. Como ustedes saben, formar una cultura requiere de mucho tiempo, de cambios de hábitos, de continuidad y sobre todo de voluntad de hacerlo. Después tenemos aquí dos palabras que hablamos de responsabilidad y de seguridad. Este no es un título marketinero ni mucho menos. Lo que queremos es justamente no solo con estas capacitaciones, sino poder llegar a todos ustedes en el cambio diario, en el día a día todos somos partes. A veces
por ahí no nos sentimos tan parte del cambio en educación y en seguridad vial, porque quizás algunas otras áreas que forman parte también de esto no la vemos que funcionan como corresponde, y muchas veces en lo que tiene que ver con la convivencia en el tránsito empezamos a echarnos culpas unos a otros, y eso hace de que se dificulte entrar en la vía pública como cualquier actor de tránsito. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta y tener sin dudas en lo que tiene que ver con los cambios, no se está escuchando. Yo estoy escuchando mal, ¿ustedes me escuchan bien? Perdón, por eso me quedé, porque yo estoy escuchando mal. Nosotros escuchamos bien. A ver, y entonces, ¿por qué será? Vamos a dejar de compartir. Perdonen un segundo porque yo lo recibo muy mal. Por ahí puede ser internet. Espérame en 30 segundos nomás. A ver ahí. ¿Ahí me reciben bien? Perfecto. Perfecto, ahí estamos. Bueno, gracias. Se ve que la conexión de entender. Bueno, empecemos fundamentalmente por qué estamos hablando acá y el contexto que no tiene que ver solamente con nuestro país, sino mundial, ¿sí? Está muy de boga la pandemia, de hecho por eso estamos haciendo capacitaciones mediante este medio, pero no es la única pandemia, coronavirus, COVID o alguna otra pandemia que afecte a nuestro país. En materia de seguridad vial, hay una pandemia hace mucho tiempo, los números los marcan, en todo el planeta hay 50 millones de lesionados cada año, ¿sí? Más que en la población de nuestro país. Las víctimas fatales por siniestros viales están dentro de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Solo el último año, estas son estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, solo el último año murieron en el planeta 1.400.000 personas víctimas de siniestros de tránsito. Si lo comparamos con algo que claramente en nuestro país es muy popular como el fútbol, son como 20 estadios llenos. Si tomamos otra dimensión, es como si en 2 años todos los incidentes ocurrieran en un país muy cercano a nosotros. Uruguay tiene aproximadamente 3 millones de habitantes. Si ocurrieran en ese país, desaparecería la población de Uruguay. Esto hay que tener en cuenta porque a veces las estadísticas nos abruman, son muchas, pero no tomamos real dimensión del problema porque no está en la tapa de todos los diarios todos los días, ¿sí? No es esa cifra que esperamos lamentablemente de los casos de COVID, sino que son números silenciosos que pasan en cualquiera de ustedes que están detrás de la computadora, en la esquina de su casa, en cualquier lugar del país que estén. En algún momento del día hay un incidente, hay un siniestro, muchas veces con lesionados, en otras oportunidades con víctimas fatales, y lo que sí es importante a tener en cuenta que en el 90% de los casos son absolutamente evitables porque tiene que ver con inconductas nuestras propias, errores humanos. Y aquí vamos a desglosar un poquito lo que tiene que ver con Ciudad de Buenos Aires. El último año el registro dio que hubo 111 víctimas fatales. Aquí ustedes ven que dice a 30 días del siniestro porque por una cuestión de estadísticas se toman a las personas que son lesionadas, que van a los hospitales, se recaba esa información, se esperan 30 días posterior al siniestro y estos 111 víctimas tiene que ver con esa cifra. Pero esto no quiere decir que 30 días o 31 días posterior al siniestro puede haber muchos más víctimas fatales. Y en lo que tiene que ver con un desglose de usuarios, de actores en la vía pública, tener en cuenta que el 33% de este total son peatones, el 7% son ciclistas, el 47% son motociclistas. Esto quiere decir que 9 de cada 10 víctimas fatales pertenecen al grupo de usuarios vulnerables, aquellos que estamos más desprotegidos, que no tenemos una carrocería que nos proteja ante una colisión. Y también es importante tener en cuenta que de estas 111 personas que fallecen,
el 60%, 6 de cada 10, están en la franja etaria de 15 a 44 años de edad. Esto tiene que ver con que, obviamente, en ese momento empezamos a salir a la vía pública, empezamos a compartir el espacio público con el otro, empezamos a obtener nuestra primera licencia, empezamos a subirnos a una bici, a una moto, a viajar en transporte público, y también tiene que ver con un estado de inconsciencia que todos pasamos, que fundamentalmente desde los 15 hasta los 25, 30 años, vemos el riesgo y la muerte y los problemas muy lejanos. Entonces es cuando cometemos imprudencias, además de que empezamos a salir, a consumir alcohol en algunos casos, etcétera, ¿sí? A tener en cuenta estas estadísticas porque se repiten habitualmente. De hecho, acá lo desglosamos un poco más para que lo tengan en cuenta. Las víctimas fatales en esta franja etaria más corta, que tiene que ver entre 15 y 34 años, ya ocupan el 42%, ¿sí? A diferencia de lo que se cree, el automóvil se lleva un porcentaje en cuanto a víctimas fatales muy bajo, del 12%, ¿sí? Entonces, esto también es importante, que es una creencia de que hay muchas víctimas ocupantes de auto. Sí, claro que las hay, porque solo el 1% es mucho, pero claramente hay muchas más víctimas peatones, motociclistas, y también creció, porque creció el uso de la bici, las víctimas fatales de los ciclistas. 8 de cada 10 víctimas fatales entonces son personas que conducen moto y peatones. Después es importante tener en cuenta que siempre hay una normativa, siempre nos regimos por una ley, y está claro, y a tener en cuenta que si bien esto nos enseñan desde chiquito que el peatón tiene prioridad, que nos enseñen desde chiquito no quiere decir que lo cumplamos a rajatabla. El ciclista está en segundo orden en cuanto a prioridad de paso, después viene la moto, el colectivo, quizás esto hace ruido, porque piensan cómo en colectivo, si el vehículo, el auto se piensa que está por delante del colectivo, pero no. En este caso, el colectivo tiene que ver porque se prioriza, porque transporta justamente personas dentro del colectivo. Después, seguramente yo me adelanto y pienso en lo que ustedes pueden estar imaginando, en qué condiciones viajan aquellas personas que están en el colectivo. Claramente por el registro y por el porte de la carrocería y el peso de los colectivos, participan muy poco en los siniestros con otros vehículos, y además, si participan, claramente el que se la lleva mal es el otro usuario, ya sea en un auto, ni hablar peatón, ciclista o motociclista. Y en lo que tiene que ver con prioridad de paso por la ley está en el cuarto lugar, después está el taxi, el automóvil, y como último, por supuesto, está el camión. Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad está dada según el orden que aquí fueron enumeradas. A tener en cuenta esto porque a veces nos olvidamos. Y sobre todo nos olvidamos cuando vemos las estadísticas. En esta estadística no le preguntaron a los conductores si cedían el paso al peatón, sino que justamente lo que hicieron, ustedes lo sabrán, es una observación en campo, ¿sí? En las calles de la ciudad de Buenos Aires, en las intersecciones, donde claramente el conductor debía ceder el paso al peatón, por ley, a pesar de que por una cuestión de consenso ético y norma ética, el peatón muchas veces cruza por donde no corresponde, y nosotros debemos frenar el auto, cederle el paso, claramente por cuestiones lógicas de no atropellarlo, no generarnos un problema hacia el peatón y hacia nosotros mismos. Pero como peatones debemos también tomar conciencia de cumplir con aquellas cosas que ya sabemos, que nos enseñaron desde muy chiquito, pero que sin embargo en la vorágine diaria o en esto de subestimar el riesgo no lo aplicamos. Bueno, observaron en las ciudades, en las esquinas, en las intersecciones de la ciudad de Buenos Aires, y el 77% de los conductores no cede el paso. Y el 22% solo lo hace. Por eso ahora nosotros vamos a ver, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ver un video que tiene que ver justamente con la prioridad
que tiene que tener los peatones. Esta es una campaña de gobierno para que lo vean in situ con las imágenes. Vemos el video. Bien, volvemos a la presentación. Tener en cuenta claramente lo que tiene que ver con... esperen que dejo de compartir pantalla porque si no, no me vuelve en lo que tiene que ver con la presentación en sí. Ahí estamos. Ahora sí. Volvemos a la presentación. Ahí estamos. Decía, tener en cuenta entonces claramente lo que tiene que ver con el peatón, fundamentalmente porque ahora vamos a ver una encuesta en lo que tiene que ver con conducción, porque es lo que hablaba al principio, esto de echarnos culpa y a veces está bueno hacernos cargo de nuestros errores. Acá le preguntaron a los conductores y yo seguramente abro el micrófono, no tengo la oportunidad de hacerlo, pero después vamos a leer sus preguntas y sus respuestas, le vamos a intentar dar la respuesta, pero si yo ahora aquí abriera el micrófono, prendiera sus cámaras y sin decir todo esto, sin estar condicionado porque yo les hablo de seguridad vial y les pregunto cómo considera que ven el tránsito, seguramente las respuestas serían muy similares. Aquí le preguntaron a los argentinos cómo considera que ven el tránsito, cómo considera que conducimos, que manejamos los argentinos. El 11,7% dijo que muy bien y bien. Y el 88% dijo que lo ve mal y regular. Pero después fue y puntualizó en cada uno y le dijo, bueno, ¿y vos manejás? Sí. ¿Y cómo conducís vos? Resulta que ese muy bien y bien del 11,7% subió a un 64%. Y este mal irregular que veía en el tránsito en general, cuando puntualizamos en la actitud de cada uno, bajó más de un 50%. La conclusión es, todos conducen mal menos yo. El tránsito lo formamos todos. Por eso, siempre empezamos a buscar las culpas en el otro. Si hay algo que sobra en este país, es reglamentaciones, es leyes. Lo que falta es aplicarla, utilizar el sentido común y sobre todo el respeto hacia el otro, ¿sí? Y sobre todo, ahora voy a dejar de compartir y voy a poner este video porque me parece que es fundamental para cerrar este primer bloquecito en lo que tiene que ver con siniestros y conducción. Claramente hay que tener en cuenta, ahí vamos a compartir la pantalla, que las víctimas y los siniestros fatales no son un número, ¿sí? Es algo que sin duda nos afecta a todos y por eso vamos a compartir este video. Ahí vamos. So last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Bueno, claramente
claramente verán ustedes que al final lo que dice es esto de no hay nadie a quien extrañar. Obviamente esto tiene que ver con un programa a nivel mundial, es en Suecia. Ayer me preguntaban y me pasaban las chicas algunas preguntas previas que hablaban de zona 30, de bajar la velocidad en zonas urbanas, que acá en la ciudad se hace en algunos lugares, pero en Suecia, más allá de bajar la velocidad, tiene que ver también con una concientización, que muchos acá estamos comprometidos y que muchos lo sabemos, pero lo que nos pasa habitualmente a los seres humanos es que cuando tenemos un exceso de confianza, dejamos de percibir el riesgo como algo importante, como algo que nos puede pasar a todos, que no estamos exentos, y bueno, cuando le ponemos una cara visible a ese número, y más cuando es alguien cercano, claramente nos preocupamos. Tiene que ver un poco con esto que nos está pasando, de tener respeto hacia otro, de cuidarnos entre todos. En el tránsito entramos en una vorágine diaria donde nos peleamos entre todos, en vez de respetar, y muchas veces el apuro nuestro y nuestra urgencia va por encima de la urgencia de los demás, y eso hace que saltemos los límites, o que no tengamos conciencia del riesgo porque no es algo palpable. Todos ustedes en la mano tendrán un celular en este momento, a ninguno de ustedes se les ocurriría claramente ponerse en un quinto piso y tirar un celular hacia abajo, no lo harían jamás. Sin embargo, yo creo que si pudiera ver las caras de ustedes, si no fueron ustedes, conocerán a alguna persona que muchas veces llevaron un niño sin cinturón de seguridad, sin ni siquiera ponerlo bien en una sillita, que eso es otro tema. Ese niño, si va a 60 kilómetros por hora, una velocidad promedio de cualquier avenida de la ciudad de Buenos Aires y del resto del país, sin ningún sistema de sujeción, si hay un imprevisto, ese auto tiene que frenar a cero, ese niño sale, obviamente por la fuerza de la gravedad, sale despedido del vehículo y es como si se arrojara de un quinto piso. Como tenemos el riesgo concreto, no vamos a tirar un celular ni tampoco caminaríamos por una cornisa del quinto piso. Pero sin embargo, muchas veces, obviamente que no lo hacemos adrede. Tiene que ver también con un poco de tener información y de conocimiento, pero en algún momento quizás, si no fueron ustedes, insisto, conocen a alguien o vieron a alguien en la vía pública que llevan a sus niños sin ni siquiera estar sujetos. Ya ni hablo de instalar bien la silla, de saber cuál es la silla que corresponde, porque yo soy instructor de instalación y lo que tiene que ver con el sistema de retención infantil. Podemos estar 3 horas hablando de eso, no es el tema que nos convoca, pero sí hace a las claras de tener en cuenta que muchas veces no es falta de conocimiento de la norma, sino que no tenemos percepción de riesgo y eso es lo que tenemos que tener concreto. Ahora bien, hay muchas patas en la mesa como para mejorar, para poder colaborar, porque yo en toda esta charla estuve hablando del compromiso ciudadano que tiene que ver con nosotros mismos, pero solo tampoco se puede. En lo que tiene que ver con educación y concientización es lo que intentamos hacer nosotros de la Gerencia de Promoción y Convivencia Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Que faltan educación vial? Sí. ¿Que debería ser un tema de Estado? Sí. ¿Que debería ser una política pública? También, y que debería estar incluido en las currículas de todos los niveles educativos? Sí, desde mi humilde percepción. Eso no está. Tiene que ver con otras cuestiones que nos exceden. Que tiene que haber una infraestructura más segura y sin dudas no alcanzan las obras. Además de las obras hay que tener el seguimiento, el mantenimiento. Una de las preguntas también ayer apuntaba a por qué no hay mejores carreteras, mejores caminos. Sin duda es una pata importante y fundamental, son las carreteras, los caminos, la señalización, todo lo que tiene que ver con infraestructura segura es una parte fundamental, sobre todo para prevención del siniestro, ¿sí? Y el control y legislación también es otra pata de la mesa que tiene que funcionar. La multa y la sanción, más allá de que la sanción en sí, por sí misma no sirve, pero tiene que estar, tiene que cumplirse, pero todas estas 4 ejes de este plan no se cumplen si no están entrelazados. Es como una pata de una mesa, que si vos tenés una pata más corta, la mesa se va a mover, ¿sí? A tener en cuenta también esto. Y a tener en cuenta que en la convivencia en el tránsito hay muchas cuestiones a
a ver, por ejemplo, cómo se traducen estos estereotipos a la hora de conducir. Ya nos metemos más en lo que tiene que ver con conducción, con la entrega de licencias, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. El 25% corresponde a mujeres y el 75% a varones. Esto es un dato concreto. Después tenemos que ver con cuestiones que tienen que ver con la movilidad en sí, con el tránsito y con cuestiones que lamentablemente hablan de género, ¿sí? Porque el 100% de las mujeres sufrió al menos una vez acoso a lo largo de su vida, viajando en un transporte público o movilizándose en la calle, en el lugar que fuese, como peatón, como usuaria de transporte público, tren, taxi, colectivo, lo que fuese. Fíjense que acá lo desglosamos, ¿sí? El 25% fue acosada por el conductor de taxi mientras realizaba un viaje, el 34% fue manoseada dentro del colectivo, el 54% fue acosada verbalmente en la parada en una estación, el 37% un hombre le mostró sus partes privadas y el 70% recibió comentarios sobre su apariencia. Cifras para analizar, para no pasar por alto. ¿Cómo afecta a las mujeres? Que el 51%, perdón, tiene que usar ropa que no llame la atención. El 59% dejó de viajar en transporte público de noche. El 63% tiene que moverse acompañada. El 67%, muchos por cientos, casi 7 de cada 10 mujeres, si quieren, lo hacemos más fácil, en este microuniverso toma rutas alternativas. El 87% evita lugares oscuros o con poca gente. ¿Sí? Números que por ahí son muy rápidos porque no nos da la duración de la charla para profundizar, pero sin duda son para pensar. Y metiéndolos ya un poco en las actitudes nuestras y en nuestras capacidades naturales que tenemos innatas, ¿qué podemos hacer? Bueno, algunas cuestiones y tenemos mucho para hacer. ¿Sí? Las distracciones son fundamentales a la hora de prevenir los siniestros, los incidentes. Y hay de 4 tipos: visuales, cognitivas, físicas y auditivas. ¿Sí? Acá con el ejemplo queda claro, pero me parece que vamos a poner un video como para resumir la importancia de las distracciones, que sin duda, en lo que tiene que ver con la conducción, se llevan un porcentaje muy alto a la hora de generar incidentes. No es un porcentaje bajo, no es un porcentaje que tenga que ver con pensar en cómo poder solucionarlo en lo que tiene que ver con las distracciones. Ahí vamos a poner un segundo este video. Ah, no, lo voy a dejar de compartir porque no compartí el audio, perdón. Si no, no se va a ver. Ahora sí, no se va a escuchar, pero ahora sí. Ahí vamos. Con el video lo vamos a maximizar. Ahí va. Bien, el uso del celular claramente tiene que ver con uno de los factores fundamentales de distracciones y de provocar incidentes. Ahí habrán visto el video, no hace falta que lo explique, todos juntos dentro de una sala, fueron a ver una película, tenían los números de celulares de estas personas, les mandaron un mensaje al mismo tiempo, bajaron la vista, cuando levantaron la vista ese auto había chocado. Esto es lo que nos puede pasar
muchísimas veces en lo que tiene que ver en las distracciones, ¿sí? Además, esto a velocidad es aún más complicado a tenerlo en cuenta, sin dudas, tiene que ver con esto. Volvemos a compartir la presentación, vuelvo donde había dejado, que ahí estamos, ya volvemos. Bien, justamente en lo que tiene que ver con velocidad y lo que tiene que ver con el campo visual. Fíjense ustedes acá que a mayor velocidad menor es el campo visual. Esto es una cuestión física. De hecho, nosotros hasta corriendo, que no es nuestra velocidad normal, ya se nos achica el campo visual. Ni hablar a velocidades. Acá creo que lo pueden ver, pero si no, lo explico cortito. A 20 kilómetros por hora, velocidad mínima de cualquier arteria de la ciudad de Buenos Aires y del resto del país. Nosotros tenemos una visión periférica que alcanza aquí a ver a 6 personas y a casi 13 edificios. Si esto lo hacemos a 35, se reduce a 4 personas. Si lo hacemos a 40, a 2, y a 50, solo vemos 2 a lo lejos, en una visión tipo túnel, y el resto no lo vemos. Por eso muchas veces, cuando vamos en ruta, donde el espacio y lo que tiene que ver con el contexto, que no hay edificación, cuando pasamos y entramos en una zona urbana, y bajamos de 100 o de 120 a 60 o a 80, dependiendo la señalética, nos parece que vamos detenidos, que obviamente percibimos a la velocidad y percibimos esa reducción de velocidad. Esto no nos pasa en un entorno urbano, donde además en cada intersección tenemos distintos estímulos, un auto que va a cruzar, un semáforo que debemos frenar, etc. Entonces es fundamental tener en cuenta que la velocidad en los entornos urbanos hay que respetarlas a rajatabla, ¿sí? Tener en cuenta que acá dice 6 segundos hablar por teléfono, 3 segundos escuchar radio y música, 2 segundos encender un cigarrillo, 0 segundos un conductor sin distracción. ¿Por qué decimos todo eso? Porque encender un cigarrillo es un factor de distracción que claramente hace que a 40 kilómetros por hora recorremos casi media cuadra mientras sacamos la vista del volante y no tenemos el 100% de concentración. Por eso es importante tener en cuenta a la hora del manejo. Y también es importante, y aquí hablamos de nosotros mismos como peatones, porque en algún momento del día todos somos peatones. Y somos ese peatón que se queja cuando un conductor, y digo se queja con derecho, cuando un conductor no le cede el paso cuando debe hacerlo, en una esquina, cuando el conductor dobla como viene y le cierra el paso en el auto y le tira el auto encima. Pero también, a los que tienen la posibilidad de ser conductores, les pregunto, cuando están detrás del volante, ¿ceden el paso al peatón? Entonces, ese es el tema, ese es el doble juego siempre. Y aquí, viendo las velocidades y tener en cuenta otra vez, hablo del riesgo, de la conciencia en cuanto al riesgo, a mayor velocidad, mayor es el riesgo que yo me expongo y sobre todo mayor el daño que yo puedo generar. Por eso, claramente esta placa dice que a 30 kilómetros por hora, una velocidad normal, promedio, cada 10 peatones que nosotros embistimos, que no lo vemos, que no tenemos la chance ni siquiera de frenar, que nos sale, que nos cruza por detrás de un transporte escolar, un niño o una persona que cruza por mitad de cuadra, que ni siquiera lo vimos, a 30 kilómetros por hora, apenas podemos pisar el freno cuando lo tenemos encima. De cada 10 peatones, 9 sobreviven con algún tipo de lesión y 1 pierde la vida en el acto, ¿sí? Tiene que ver con muchas cuestiones, en el lugar del impacto, etcétera, pero en general el promedio hay 1 que fallece. Pero si esto lo hacemos a 45, ya hay 4 que pierden la vida en el acto y 6 que sobreviven. Y si lo hacemos a 60, a una velocidad que no nos parece descabellada, 8 de cada 10 peatones pierden la vida. Entonces, esto también es importante a tener en cuenta. Y cuando hablamos de conducción, algo que también subestimamos, ¿por qué? Porque el exceso de confianza, sobre todo aquellos que manejan durante mucho tiempo, vamos perdiendo algunos hábitos por el exceso de confianza, porque esto es lógico que nos relajemos. Los principiantes están pendientes todo el tiempo de los espejos, de que el auto no se me pare porque solté muy rápido el embrague o aceleré demasiado,
pero eso después es una cuestión mecánica que lo hacemos natural, no pensamos cada movimiento. Y empecemos desde colocar bien los espejos, y esto es fundamental. No es lo mismo que me siente yo en el vehículo que se siente una persona que tenga 10 centímetros menos, ¿sí? O 10 centímetros más. Hay que mirar bien el ángulo, hay que colocar bien el apoyacabezas, ¿sí? Si es un mismo auto lo manejan dos personas que no tienen ni por asomo la misma estatura, hay que colocar bien el apoyacabezas, porque ante un latigazo, ante una frenada, ante una desaceleración, yo voy a ir para atrás, y si yo tengo la altura de 1,78 m y regulé el apoyacabezas para que quede a la altura que cubra mi cabeza, ¿sí? Y no que quede mi cabeza por fuera de lo que es la protección del apoyacabezas. Ahora viene otra persona y lo deja a mi altura, es probable que si es más baja que yo se peguen los fierros del apoyacabezas, y ese latigazo que tiene que ver para proteger la parte cervical seguramente lo va a lastimar. Ni hablar de ajustar bien el cinturón. Alguien me dirá, bueno, el cinturón se ajusta solo, se pone y se ajusta solo. Eso no es tan cierto. El cinturón, si bien se pone y se ajusta solo, en el cinturón también nosotros tenemos que ajustarlo en la parte de lo que sería la cadera. ¿Por qué? Hay que tironear y ajustar la parte de la cadera, porque aquellos que tienen más o menos panza, en el caso mío, más panza, si el cinturón queda flojo, cuando hay una desaceleración brusca, la banda debajo del estómago, la que queda en la cadera, se sube para arriba, y aquí en el estómago, en la panza, para llamarlo urbanmente, donde tenemos los órganos y las partes blandas. Entonces tienen que quedar bien. ¿Vieron como cuando queda un cinturón de un pantalón flojo, que se nos sube el pantalón para arriba y para abajo? Bueno, en el cinturón tiene que quedar esta parte en la cadera bien ajustada, ¿sí? Y volviendo a los puntos ciegos, cuanto mayor es el porte de vehículo, mayor es el ángulo, el punto ciego y la distancia en metros que yo puedo tener de este punto ciego. Hablando fundamentalmente de colectivos y camiones, tienen distintos ángulos, tienen puntos ciegos y ángulos ciegos delanteros, traseros, por supuesto, porque están tapados por la carrocería, no tienen, o el chasis de los colectivos o de los camiones no tienen espejo retrovisor. Entonces, a tener en cuenta, como conductor, siempre tratar de no ponerme en un punto ciego. ¿Cómo me doy cuenta como conductor? De hecho, hasta como peatón lo puedo hacer, y también como persona que usa bici o conductor de moto. Yo necesito ponerme en el ángulo, fíjense acá, en la primera que dice auto, si está una moto, para yo no estar en un punto ciego, como ahí lo dice, yo tengo que mirar el espejo, ¿sí?, del conductor, el espejo que tiene lateral, el espejo izquierdo del conductor, y ahí yo tengo que ver por ese espejito que se refleje la cara del conductor. Si se ve la cara del conductor, eso quiere decir que el conductor me está viendo a mí. Por supuesto, lo puedo ver también por el espejo retrovisor, que muchas veces vemos la cara, pero sobre todo cuando hacemos un paso, un sobrepaso, tenemos que ver que se esté reflejando. Si no lo vemos, es que estamos en un ángulo ciego. Siempre es imposible evitar en un traspaso por izquierda, como corresponde, no por derecha, por izquierda, en algún momento cuando sobrepasamos, vamos a estar en un ángulo ciego del conductor. Por eso el traspaso tiene que hacerse firme, ¿sí? Cuando uno se adelanta a otro vehículo, hay que hacerlo de manera firme, no hay que quedarse a la par de otro vehículo, sobre todo si el vehículo es de menor porte, en el caso de moto bici. Por eso es tan riesgoso que las motos pasen por la derecha todo el tiempo, porque los conductores, si bien miran los espejos, ya están acostumbrados, el sobrepaso siempre de los vehículos tiene que ser por la izquierda, el lado del conductor, ¿sí? Es una falacia esto de que me compro una moto. Ahí está verdades que la damos por supuestas. Esto de que yo utilizo una moto porque es más ágil. Claro, es más ágil porque en lo que congestionamiento se mete por lugares por donde el auto no puede pasar, pero también es más ágil porque pasa por la izquierda, que no está permitido. ¿También lo hacemos a veces los autos? Sí. ¿Pero por qué lo hacen los autos? Porque en algunos carriles todo tiene que ver con todo. Los conductores que están en el carril rápido, que la velocidad, supongamos en Panamericana de 130, van por el carril rápido a 100 y se quedan en ese carril. Entonces, ¿qué hacen los conductores que quieren ir a 130? Los pasan por la derecha. Pero después hay otra. El conductor que está a 130
en Panamericana, en el carril rápido, también se tiene que correr, aunque esté haciendo las cosas como corresponde. Porque hay otro que viene haciéndole luces que se tiene que correr porque quiere ir a 150, cuando no está permitido ir a 150. Entonces, o te corres porque te pasa por arriba, o si no te corres, él te pasa por la derecha, ¿sí? O sea, fíjense de qué manera nos manejamos tan incoherentes muchas veces en el tránsito. Y la moto tiene que ocupar el mismo carril que un auto. Ahora, cuando la moto ocupa el mismo carril que un auto, tenemos el auto atrás haciéndole luces para que se corra. Ni hablar si respeta la velocidad y nosotros estamos más apurados y no queremos que la respete. ¿Sí? Todas cosas para pensar de sentido común nada más. Pero hablando de puntos ciegos, para ir cerrando un poquito, vamos a poner este video, que estamos bien de tiempo, creo que sí, estamos bien. Bueno, vamos a poner este video que es de Honda y que habla un poquito de consejos para evitar los puntos ciegos que son importantes en la conducción. Ahí estamos. Ya ponemos, un segundo nada más. Ahí vamos. Esperen que tengo que compartir con el audio, porque si no, no lo van a escuchar. Ahora sí. Ahí vamos. Bien. Observar todo lo que pasa en el entorno del vehículo durante la conducción es fundamental para garantizar la seguridad del tránsito. Es por esto que todos los vehículos poseen espejos estratégicamente colocados. La primera acción antes de comenzar a conducir es direccionar los espejos para asegurar una mejor visión. Sin embargo, existen los llamados puntos ciegos, lugares que, aunque mirando por los retrovisores y debido a la carrocería del automóvil, no es posible ver totalmente. Los puntos ciegos ocurren en cualquier tipo de vehículo, incluyendo las motocicletas. En camiones y buses, estos puntos ciegos son mucho mayores debido al tamaño de los mismos. Por tanto, evita entrar en esos puntos durante la conducción. Una forma de evitar esto es conseguir observar al conductor del otro vehículo, ya sea por visión directa o por los retrovisores, y también asegurarse que el otro conductor te esté observando. Dedica la máxima atención durante la conducción y ante cualquier tipo de maniobra, cambio de pista, paso de cambio, etc., procura observar los puntos ciegos porque puede haber algún vehículo transitando por ese lugar. Importante, cuando estés realizando un adelantamiento, en algún momento pasarás por el punto ciego de otro vehículo, por lo que debes señalizar con anterioridad tu intención para no sorprender al otro conductor en mitad de la maniobra. Observar atenta y cuidadosamente puede evitar un accidente. A veces, simplemente girar un poco la cabeza puede garantizar la seguridad de todos. Evita accidentes. Bien, bien. Ahí estamos. Bien, bueno, esto es lo que tiene que ver entonces con la cuestión de los puntos que estaban leyendo de las preguntas y respuestas. Por eso me detuve un poco. Lo que sí vamos a ir cerrando porque ya estamos sobre el Perdón, final. Diego. Sí. Te vuelve a escuchar con eco. Tendrás que dejar de compartir pantalla y volver a compartir. Okay. Sí, pido perdón. Ahí está, ahora estamos bien. Decía que voy a avanzar un poco en lo que tiene que ver con el final ya, porque nos quedamos larguísimos, corto con la presentación y ya estamos en el tiempo, pero bueno, hay muchísimo material y voy a poner un par de placas más y ya después, si les parece, chicas, vamos al espacio de preguntas y respuestas. Perfecto. Ahí quería dar algunos datos importantes de lo que tiene que ver con, que por ahí les sirve a ustedes dentro de su profesión, de lo que tiene que ver para interpretar las nuevas infraestructuras, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, hay algunas también en el resto del país, digo, acá yo soy de zona sur, de Banfield, pero en Lanús hay algunas infraestructuras y sobre todo intervenciones peatonales que
que han copiado también los formatos de la ciudad, entender que lo que tiene que ver con estas nuevas intervenciones que ustedes acá ven, chiquito, esperen que estoy tratando de, me fue el mouse, pero estoy tratando de ponerlo en grande, en presentación, ahí está, para que lo vean. Ahí va, esperen un segundo, ahí vamos. Bien. Pasemos un poquito, ahí va. Quiero que vean esto, ahí está. Fíjense que tenemos en el microcentro, en lo que tiene que ver con Avenida Corrientes, ¿sí? Esta zona de prioridad peatón, que tiene que ver con movilidad sustentable, todo un movimiento más amplio que quedará para otra charla porque no se puede hablar todo en este tiempo, pero sí, cuando ya no se habla de tránsito hace mucho tiempo, ¿sí? Más allá que lo conocemos vulgarmente, sino que hablamos de movilidad en general. Cuando hablamos de movilidad, incluimos justamente al ser humano, la persona, no necesitamos un vehículo a combustión, a motor, para poder desplazarnos, ¿sí? Por eso en la ciudad de Buenos Aires y en algunas otras grandes capitales, como en Córdoba, como en Rosario, y en algunos otros puntos del país, se prioriza al peatón, se prioriza a la bici, al transporte público, no en detrimento del auto, de sacar el auto de circulación, sino que se incluyen estos nuevas opciones de movilidad. También vemos acá que está en Capital, en la ciudad de Buenos Aires, estas sendas peatonales pintadas en blanco y en naranja, tienen que ver con que están cerca escuelas, tienen que ver con un programa que se llama Sub y Baje, que lo ven en otro lado aquí, debajo al margen izquierdo de la pantalla, que es para que la comunidad en sí, no solo los conductores, estén atentos, que hay escuelas cerca, que puede haber niños corriendo, que puede haber niños en algún estado de peligro, y eso es para alertar a la comunidad. El programa Sub y Baja tiene que ver con una organización de ingreso y egreso escolar que hace que los autos se encarrilen justamente en un lugar delimitado, donde está pintada la calzada, donde dejan a sus hijos y rápidamente una persona del colegio los entra. Esto es para evitar que nada más ni nada menos que el cuestionamiento y las dobles o triples filas de cuando vamos a dejar a nuestros chicos al colegio. En lo que tiene que ver con la calle de convivencia que decíamos recién, con esto quiero cerrar. Fíjense lo que era, esta es una calle muy característica de la ciudad de Buenos Aires, esto es Diagonal Norte, ¿sí? De un lado, del margen mío izquierdo de la pantalla, está la foto en blanco y negro, adrede de cómo era antes esta intersección, esta diagonal. Y del lado derecho, en color, cómo es ahora. Visiblemente más organizado, no se necesita muchas veces cuando hablamos de infraestructura, decimos, bueno, se necesitan grandes gastos de dinero, no. Aquí con un poco de cemento, con unas plantas, con pintura por sobre la calzada, se organiza el diseño y se prioriza en este caso un lugar donde hay muchísimo más flujo de peatones que circulación de vehículos. Y se los orienta a los peatones también, porque muchas veces los peatones tenemos una mala costumbre que tiene que ver con nuestra línea de deseo, de acortar distancias. Ustedes fíjense en la foto izquierda, donde hay peatones cruzando por mitad de cuadra, en diagonal, entre medio de los autos, y como en la foto derecha no hay prácticamente peatones cruzando mal, porque quedan también muy expuestos los peatones. Aquí no hay autos estacionados en ochava, porque obviamente están los macetones. Hay descanso para personas con movilidad reducida o con algún tipo de impedimento en el medio de la senda peatonal. Se acortan los carriles para los vehículos. Esto quiere decir que sí o sí hay que bajar la velocidad, por eso hay que ir a 30 km por hora. Lo decía recién en Corrientes, para tener en cuenta. Se han bajado las velocidades. En las avenidas, la velocidad máxima de la ciudad de Buenos Aires es 60, pero en las avenidas como Corrientes, que hay ciclovía, y Corrientes, que es también se hicieron de convivencia y peatonal, se bajó a 50 la velocidad máxima, ¿sí? Esto también es bueno tenerlo en cuenta y que tiene que ver con las intervenciones peatonales. Bueno, hasta aquí llegamos, porque si no me voy a extender, tenemos más material, pero quiero darles espacio y cumplir con el horario
para las preguntas y respuestas. Bueno, a ver, voy leyendo. Juan José Chiapino. Los ciclistas no respetan ni los semáforos ni a los peatones. Es una realidad innegable. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bien, algo de lo que hablaba. ¿Los ciclistas no respetan al semáforo a los peatones? Sí, es cierto, es una realidad que la tenemos a la vuelta de la esquina. Los peatones, siempre esperamos arriba del cordón, no lo ponemos nunca en una ciclovía, aun cuando tenga paso el ciclista. Es una pregunta que hago y una cosa no quita la otra, ¿sí? ¿Los ciclistas deben respetar? Sí. ¿Hay que hacer campaña de concientización para que el ciclista respete? Por supuesto. Además, el ciclista no solo debe respetar por el respeto hacia el otro, sino que el ciclista tiene que tener un poco más de consideración sobre sí mismo. Es muy vulnerable el ciclista como el peatón si comete imprudencia, sobre todo si queda al libre albedrío de la concentración del otro, porque claramente se lleva la de perder. Ahora, esto está claro. Seguramente esta pregunta tiene que ver también por qué no hay multas para los ciclistas. En la otra pregunta, 2148, ¿sí? En la ley 2148 no hay, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, y por ahora tampoco en la 24449, que es la Ley Nacional de Tránsito, no está tipificado las multas para los ciclistas ni para los peatones. Sé que en otros países hay. El ciclista forma parte del tránsito y es un conductor más, entonces debe respetar los semáforos, debe darle prioridad al peatón. Ahora, el conductor de vehículo, el peatón, el ciclista debe señalar sus maniobras, al igual que lo debe hacer el conductor cuando dobla, la gente no conoce la diferencia entre manejar y conducir. Si todos hacemos una conducción responsable, la calidad de circulación se mejoraría. Desconoce la distancia entre autos necesaria para ver las ruedas traseras. Bien. Sí, la distancia lógica que decimos mínimamente en metros, mucha gente la desconoce o se olvidó. Porque cuando saca licencia se la explican. Digo porque nosotros hicimos todo un nuevo manual del conductor donde es mucho más fácil para la gente en la ciudad de Buenos Aires. Discúlpame, y Diego. donde está claro que habla de la distancia en metros, diferencia entre... Sí. Se corta un poco, creo que es la conexión de internet. Estoy. Un poquito más despacio. Sí, voy a hablar despacio. Sí, está volviendo, se está reconectando. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, mejor. Bueno, bien. Decía, la diferencia entre manejar y conducir, manejar maneja cualquiera, conducir no, ¿sí? Conducir es llevar un vehículo para ser bien técnico de un punto A a un punto B, sin cometer distracciones, infracciones, respetando la norma de tránsito y respetando al otro. Son 4 cosas que difícilmente todos las cumplimos todo el tiempo. Todos hacemos un esfuerzo, porque implica un acto complejo conducir a pesar de lo que uno cree. Manejar es el acto mecánico de poner primera, que el auto no se te cabecee, que no se te quede, arrancar el volante, etcétera, ¿sí? Para poder clarificar un poco. Hay estadísticas de los años 60 a 90 y desde entonces empeoró o mejoró la tasa de accidentes vinculados. Bien. Bueno, hay cosas que mejoraron muchísimo. Una de ellas es el uso del cinturón. ¿Por qué? Porque se concientizó la gente, porque se modernizaron los autos. Los autos antes venían sin cinturón de seguridad o venían con cinturones de seguridad, que no eran inerciales, que eran solamente de falda, ¿sí? Atrás, o con cinturones
que no tenían, se llaman enrolladores automáticos, esto de que ustedes vieron que cuando se ponen el cinturón les permite hacer movimientos lentos. Ahora, si ustedes hacen un movimiento brusco, que es lo que sería simular a una desaceleración o a una frenada, el cinturón se traba. Los autos antiguos no tenían esa situación, sino lo que tenían era como si fuera una faja. Sí, mejoró mucho. Es cierto que los que más se resisten a utilizar el cinturón son las personas mayores, aunque parezca mentira, porque nacieron sin el uso del cinturón y porque el argumento es: yo voy y manejo a baja velocidad muchas veces por mi casa, o yo ya la tengo clara, hace tanto que manejo, nunca me pasó nada, entonces subestimo el riesgo, ¿sí? Bien. Hay muchas preguntas, por suerte, no sé si voy a poder responderlas todas, pero bueno. Bueno, acá dice que es cierto que no hablé de esto porque... pero confundimos velocidad máxima con velocidad segura o velocidad precautoria. Sí, está claro eso. Yo no puedo conducir de la misma manera si el piso está mojado, si el piso está seco, si el auto mío no está en condiciones, si hay congestión de tránsito, ni hablar que cuando tengo un impedimento que es una reducción de carril por obra, no puedo conducir de la misma manera en una calle que está llena de peatones, como no. Un poco hablé de esto, pero tiene que ver con eso. Adecuar la velocidad del entorno. La velocidad máxima justamente tiene que ver con la ley, pero no siempre se puede ir a la velocidad máxima, porque las condiciones del entorno me van a dificultar, y sobre todo que voy a estar propenso a generar un siniestro o tener un incidente. Es más, es siempre aconsejable ir por lo menos 10 kilómetros por debajo de la velocidad máxima. No hace falta estar al tope de 120 en una ruta, por ejemplo, o 130 en Panamericana. Ya es suficiente ir a 110, a 120, es una velocidad muy buena, es una velocidad aconsejable, y insisto, en segundos no vas a ganar mucho en tiempo si vas a 100 o a 120, y sí es mucho la diferencia en la distancia de frenado, en los metros que yo voy a tener que utilizar para que mi vehículo se detenga. En otra charla podemos hablar un poco más de esto, pero respondí así rápido. El respeto al peatón parece responder a una costumbre regionalizada. Todo es una costumbre regionalizada, todo es un hábito, porque nosotros sabemos que tenemos que respetar al peatón, pero vamos copiando malas acciones y nos metemos en esa vorágine y no lo hacemos. Por eso muchas veces aquellos que tienen la chance de viajar al exterior o cruzan el charco en Uruguay, o como dice acá en Tigre, o si vamos al sur, resulta que nos admiramos y decimos: esto es otra cultura, ¿cómo puede ser que frenen y respeten al peatón? Bueno, todos lo sabemos y todos lamentablemente no lo hacemos, o lo acomodamos, depende si nos sancionan o no, o si no estamos en nuestra zona de confort. ¿Por qué no se hacen más campañas publicitarias para enseñar a la población sobre estos temas? Bien, espectador anónimo, yo digo lo mismo. ¿Por qué no se hace? Porque no vende, porque no es marketinero, porque solo está en la tapa de los diarios cuando hay un hecho extraordinario, cuando hay un incidente en una ruta nacional donde un colectivo o un camión se despistó, y ahí lamentablemente tenemos un número más grande de víctimas fatales. Pero ese incidente que hay en cada esquina no lo vemos, o cuando lamentablemente sí, por el alcohol, hay siniestros, como pasó cerca, por ejemplo, aquí de mi zona, en Lanús, que fue tapa de todos los diarios, estos 4 chicos que iban en un BM a una velocidad recontra excesiva, creo que a 120, a 130, por una calle donde la máxima creo que era 60, que se murieron 2 hermanas. Bueno, cuando es un hecho extraordinario, hablamos en ese momento y pasa, pero independientemente de esto, hay que hacer una política de Estado de turno y tener en cuenta. Pero, insisto, esto es una pata, pero también está en nosotros, por ejemplo, no mezclar alcohol con el manejo, que también es una charla muy larga. Bueno, a ver, en la foto que mostraron de Diagonal Norte, las macetas con plantas congestionan la visual de los conductores. Bien, crear en un espacio tan reducido no parece muy acertada la solución. Creo que cuanto más despejado el espacio, mejores visuales. Sí, por supuesto, para la imagen del conductor y para el ángulo del conductor, sí, pero esa zona es prioridad peatón.
esa zona se hizo esta intervención peatonal priorizando a los peatones. También forman parte del espacio público y también forman parte del tránsito. Ojo, yo manejo, soy conductor, no lo digo como un peatón que está en contra de los conductores. Lo que pasa es que tenemos esa visión, como todavía, por ejemplo, resistimos a las ciclovías, ¿sí? Todavía hay mucha gente que dice, y porque no sabe también cuál es la fundamentación, que te puede gustar o no, pero es una fundamentación razonable. Mucha gente resiste las ciclovías cuando hace más de 10 años que está en la ciudad de Buenos Aires, y mucha gente dice, ¿por qué las ciclovías son de doble sentido de circulación cuando yo soy conductor debería ser en un solo sentido de circulación? Porque cuando llego a la esquina, yo tengo una ciclovía que me cruza. Estoy sin cámara, perdón, pongo cámara porque si no, no me vieron todo lo que hice. Bueno, cuando llego a la esquina, claramente en una ciclovía de doble mano, a mí me enseñaron de chiquito que tengo que mirar hacia los dos lados. ¿Y saben por qué la ciclovía es de doble mano? Porque si no hay que utilizar el doble de calles para hacer ciclovías. Y una de las quejas de los usuarios de autos es que hay muchas ciclovías en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es cierto que yo como conductor, desde mi visión de conductor, estoy acostumbrado a mirar en el sentido que viene el tránsito, si la calle de una sola mano, pero tener en cuenta que comparto la calle con las ciclovías, entonces, en esta calle además la máxima no es 40, es 30, porque hay ciclovía, entre otras cuestiones. Y en las esquinas sé que me puede venir una bici, entonces tengo que frenar. Bien, a ver. Bueno, acá dice lo de la regulación del apoyacabezas, el diseño de la nueva infraestructura vial debiera acompañada también de una campaña de educación para que los peatones un poco más de lo mismo que habíamos dicho, y comparto. José Garay, ¿me respondería la pregunta, por favor? José. La dije, ¿sí? La ley es la 2148, de prioridad de paso. El artículo exacto, si querés, te lo busco y te lo mando por mail, no hay problema. Pero es la 2148, el código que rige el código de transporte de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y es el paso de colectivos por sobre taxis, así es. El artículo exacto no lo recuerdo. Bien. ¿Se consiguió unificar la reglamentación de tránsito en todo el país? Esta es una pregunta que nos hacen habitualmente. No. Este es un país federal. La verdad que no se consiguió. Si vos vas por ruta nacional tenés que adecuarte a la ley 24449, y si vas por distintos tipos de rutas en la ciudad de Buenos Aires a la ley 2148, que ahí habla de las velocidades máximas, y en cada distrito o provincia a la ley de tránsito del distrito, municipio o provincia. Esto también es algo que para mí sería fundamental, como es lo mismo y es fundamental lo que me preguntaban de alcohol cero. En la ciudad de Buenos Aires, para los conductores principiantes, el alcohol es cero, pero para el conductor, y también para los profesionales, ¿no? Por supuesto. Pero para el conductor particular es 0,5. Esto es porque la Organización Mundial de la Salud se hicieron estudios que hasta 0,5 no afecta considerablemente en la conducción. Desde mi punto de vista, especular con esto es muy riesgoso. Nadie se mide y sabe si tiene 0,5. Dejar expuesto el límite en el otro es algo muy riesgoso. Para mí debería ser 0 en todo el país, para conducción y el volante. Si vas a conducir, si vas a tomar, perfecto, pero no vayas en auto, no subestimes el riesgo, tomate un taxi. Hay miles de maneras de poder llegar, pero debería ser 0 en todo el país, pero es una cuestión que no pasa. Sí, por supuesto que hay ciclovías en un solo sentido, que es en la avenida Corrientes y Córdoba, son las nuevas ciclovías, lo tenía en el PowerPoint. Eso se hizo claramente porque en una avenida poner una ciclovía de doble sentido era aún más congestionar el tránsito, pero en las calles donde no son avenidas, las ciclovías en la mayoría de los casos son de doble sentido de circulación, sobre todo por el ancho de las calles, y para no ocupar el doble de calles, si hacen una ciclovía de un solo sentido de circulación, necesitan otra calle para hacer ciclovías en el otro sentido, ¿sí? Bueno,
¿Por qué si los ciclistas lo usan de doble sentido? Y tiene que ver porque no respetan, así como las motos usan las ciclovías, así como estacionamos muchas veces donde no corresponde, etcétera. ¿Sí? Pilar fundamental el respeto. Bueno, hasta acá llegué yo, chicas, ¿estamos bien? Perfecto. Creo que contesté casi todo. Si quedó alguna sin contestar, ningún problema, la contestamos por mail o en otra oportunidad. Quedaron 2 preguntas. Diego, no sé si ya las contestaste, ¿las querés contestar ahora? Estas últimas dos, Sí. la de Alfaro ya la contesté, que no se consiguió unificar la reglamentación de tránsito en cuanto a velocidades máximas o recomendables en todo el país. No. Y la de Carlos Alfaro. Y la de Mariela Bruce, a ver, el diseño de la nueva infraestructura vial debería ir acompañada. También, sí, la contesté, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Faltan muchísimas más campañas de educación vial, falta publicitar lo que se hace, falta invertir recursos en eso, claro que falta, pero lo que falta es fundamentalmente que sea prioridad de Estado, ¿sí? Independiente del Estado político de turno, muy pocas veces, y eso que las estadísticas son muy importantes, lo dije al principio en cuanto a siniestros, en nuestro país mueren casi entre 17 y 18 personas por día víctimas de siniestros de tránsito, ¿sí? Es un número muy importante a lo largo de nuestro país. Pero bueno, tiene que ver con cuestiones políticas también, de políticas de turno, no de partido. Tiene que ser una cuestión estructural para poder cambiar. Hay que seguir una misma línea, hay que machacar, hay que concientizar y hay que, sobre todo, ustedes que están del otro lado, esta charla tratemos que no quede acá. Replicar dentro de la familia, tratar de replicar con los chicos son el futuro, está claro, los chicos respetan mucho más que nosotros, está claro, pero si después los chicos ven que los grandes hacen mal las cosas, se terminan metiendo en ese mismo círculo vicioso y no virtuoso. Entonces también falta mucha campaña, pero también falta mucho de nosotros. Ya estamos bien entonces. Perfecto, si no hay más preguntas, procedemos al cierre. Bueno, por parte del CEPIC agradecemos al orador. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar nuestra página web www.cepic.org.ar y a asomarse en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Les enviaremos una encuesta de satisfacción cuyas respuestas se traducirán en beneficio de nuestra institución. Muchísimas gracias por participar de la charla hacia una nueva cultura vial.